Buenas tardes, profesora. Mi grupo y yo le vamos a hablar sobre la teoría evolucionista. Mi persona, Daniela Mamani Escapa, le va a explicar un poco sobre qué es la teoría evolucionista y sobre las eras geológicas. En sí, ¿qué es la teoría evolucionista? Es una teoría científica que explica que cómo las especies cambiaron a lo largo del tiempo a través de un proceso llamado selección natural. Y si hablamos sobre eso, eh, sería de Darwin, que fue uno de los primeros británicos naturalistas, que nació en 1809, que tras un viaje en barco llamado HMC Beagle, observó en una isla que se llamaba Galápagos que las especies no son fijas, sino que cambian con el tiempo a través de un proceso llamado selección natural. Y un ejemplo de esto sería de la jirafa, que según Darwin, hablaba de que en las poblaciones primitivas, las jirafas habían variaciones de ellas, ¿no? En su cambio de cuello, y que las de más cuello largo podrían llegar a alimentarse mejor y sobrevivir mejor. Y en sí, en ese proceso que hubo, las jirafas con cuello largo se fueron reproduciendo más. En cambio, las jirafas de cuello corto no llegaron hasta ese punto y chao. Y si hablamos sobre los principios de la teoría evolucionista de Darwin, serían de cuatro, que sería la variación, herencia, lucha por la supervivencia y la selección natural. En la variación son los individuos que hay dentro de una especie, que en sí estas no son todas iguales. En cambio, en la herencia, algunas de estas diferencias llegan a heredar de padre a hijo, así como de nosotros, ¿no? De padres e hijos, lo que herenciamos, así es lo similar. Y sobre la lucha de la supervivencia, hablamos que los recursos en ese momento eran limitados. Y por lo tanto había mucha competencia, y en sí los que tenían gran tamaño y una gran fuerza llegaban a sobrevivir más, que por los que son pequeños, los demás se llegaron hasta ahí, no pudieron defenderse y se extinguieron. En la selección natural es lo que dije, ¿no? Que los individuos con más aptos de gran tamaño, de gran fuerza, llegan a sobrevivir más y se llegan a reproducir más. Y si hablamos de Lamarck, que fue uno de los primeros científicos que en proponer una explicación coherente de cómo cambian las especies, su teoría de esto se llama lamarquismo, y esto se divide en dos teorías, dos principios claves, que era el uso y desuso y la herencia de los caracteres adquiridos. En el uso y desuso se trata de los cuerpos que llegan a utilizar con frecuencia y se llegan a desarrollar más. En cambio, los que no se llegan a deshabilitar o se llegan a desaparecer así y ya. O sea, se queda así. Y sobre la herencia de los caracteres adquiridos, son los cambios adquiridos que realiza el organismo a través de la herencia, de que los heredados a sus descendientes van pasando en sí. En la primera era geológica, que es el precámbrico, era la era más antigua, que aparecen los primeros organismos unicelulares, bacterias y algas, que aquí no había animales complejos, ni plantas, ni nada. Y en el Paleozoico, aquí sí llegan a aparecer los primeros animales invertebrados, que son los peces, los anfibios y los primeros reptiles. Y aquí sí se llegan a desarrollar las plantas terrestres, y los continentes eran agrupados en una masa llamada Pangaea. Y en el Mesozoico, que es de 252 a 66 millones de años, en aquí era conocida como la era de los dinosaurios, que eran los primeros mamíferos y aves que aparecieron igual, de esa manera. En aquí sí se forma un nuevo ecosistema, y la especie mamífera era aún más pequeña, y estas se escondían debajo de árboles, de las sombras de los dinosaurios en sí. Y en el Cenozoico, que era de 66 millones de años hasta la actualidad que hay, llamado también la era de los mamíferos, tras la extinción de los dinosaurios, los mamíferos se diversificaron enormemente. Los mamíferos se diversificaron enormemente. Aparecieron los primeros mamíferos con pezuñas, que estos se formaron de grupo junto a los que pertenecen, que son de la jirafa.
Gracias. A continuación, mi compañera les va a explicar sobre cómo se conecta todo esto con la teoría evolucionista. Gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Gabrieli Dulce Vela Ortega Mamani. Como hace un momento mi compañero le explicó sobre las eras geológicas, aquí podemos observar el Cenozoico, el Mesozoico, el Paleozoico y el Precámbrico. ¿Cómo se conectan todo esto con la teoría del evolucionismo? Las eras geológicas nos dan el contexto temporal para entender cuando aparecieron ciertos organismos y cómo evolucionaron con el tiempo y con el estudio de los fósiles, con el estudio de los fósiles encontrados en capas geológicas, y los científicos crearon la historia evolucionista de algunos seres vivos. El mecanismo de la evolución. El mecanismo de la evolución está dividido en 4 partes. La selección natural, que nos dice que los individuos de una población que se adapta mejor a su entorno tienen más probabilidad de sobrevivir y reproducirse y tener descendencia. La deriva genética, que ocurre cuando una cantidad pequeña de población, los alelos varían al azar, haciendo que pierdan otros predominen. La mutación son los cambios visibles en información genética de los individuos que tienen características diferentes a sus progenitores. Y la migración, que ocurre cuando una población se traslada a otra región y se producen individuos de región generando variabilidad genética. La especiación es una forma de diversificación de los organismos vivos. Es el proceso por el cual se forman nuevas especies de una misma población, debido a que está aislada y no tiene contacto reproductivo. Esto genera que los grupos de población creen diferencias a sus individuos. Uno de estos tipos son los alopátricos, los peripátricos, la simpátrica y la parapátrica. La alopátrica consta en generar especies por una separación geográfica, y la peripátrica consta en generar especies en cercanías de una población principal. Y la simpátrica consta en generar nuevas especies de un mismo espacio geográfico. Y la parapátrica consta en generar especies dentro de una misma población, que normalmente no tiene mucha interacción entre sus individuos. Muchas gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañero. A mí me tocó hablar sobre la evolución humana. ¿Qué es la evolución humana? ¿Cómo se fue transformando? ¿Cómo fueron los Homo realmente evolucionándose? La evolución humana tuvo su inicio cuando en una población de primates en el noroeste de África se dividieron en 2 linajes diferentes, donde unos permanecieron en los árboles y los otros en las llanuras. Estos últimos desarrollaron la capacidad de caminar erguido y lo volvieron bípedo. La evolución del hombre se conoce como humanización. Describe el proceso histórico gradual biológico en los ancestros primitivos, antiguos Australopithecus, hasta llegar al ser humano que conocemos en la actualidad, Homo sapiens. ¿Qué es el Australopithecus? Vivió hace aproximadamente 4 millones de años en el continente africano y es el que está más cerca de nuestros ancestros. Se caracterizaba por ser bípedo, de piernas cortas y brazos largos. Este género presenta varias especies, como el Australopithecus amanensis y afarensis.
Este es el último que permaneció Lucy, el Homo habilis. El primer Homo con la capacidad de crear herramientas, piedra, lo cual marcó una historia importante en el proceso evolutivo, ya que le permitió su alimentación. Habilis era el que caminaba, pero no era cazador. El Homo erectus fue el homínido que abandonó África. Se caracterizaba por totalmente erguido, capacidad de recorrer grandes distancias, utilizar el fuego para calentarse y prepararse sus propios alimentos. El Homo neanderthales habilitaron Europa y Asia. Se caracterizaban por lo fornidos, robustos que eran, y eran cazadores y vivían en grupos. Se caracterizaba ya que presentaban un lenguaje comunicativo, que eso quiere decir que realmente que cuando ellos se fueron evolucionando se podía entender lo que realmente ellos decían. Por eso se dice que eran socialmente comunicativos. El Homo sapiens hace referencia al ser humano actual y moderno que surgió hace más de 200 millones de años. Se caracterizaba por desarrollar un pensamiento lógico realmente y abstracto. El lenguaje oral y escrito, con la capacidad de organizarse y social. Aquí, como podemos ver, estamos los Homo. Este es el Homo sapiens, el Homo neanderthales, el Homo erectus y el Homo habilis y el Australopithecus. Y este es el ser humano donde ya realmente son el hombre, donde realmente se evolucionó el hombre. Así que eso era todo. Gracias, profe.